Buenas tardes con todos. El día de hoy les voy a hablar sobre las bases de hidrodinámica en el ciclo cardíaco. Mi nombre es Yasmín Lucina Beltrán Montero. Pertenezco a la carrera de Medicina Humana en la Universidad Continental. Para hablarles sobre las bases hidrodinámicas del ciclo cardíaco debemos entender algunos términos y conocer algunas preguntas, como ¿cuándo se produce este ciclo? ¿Qué es el ciclo cardíaco? ¿La presión arterial está afectada con el ciclo? También tenemos que saber si el caudal o flujo interviene en alguna de las bases y también conocer sobre la función circulatoria. En primer lugar, ¿dónde se produce este ciclo? Este ciclo se produce en el órgano del corazón, que es el encargado de bombear sangre a través de todo el cuerpo por los vasos sanguíneos, unos tubos llamados arterias y venas. Ahora, ¿qué es el ciclo cardíaco? El ciclo cardíaco es la secuencia de eventos mecánicos, sonoros y de presión relacionados con el flujo de sangre a través de las cavidades cardíacas. También es la relajación y contracción de cada una de ellas, aurículas y ventrículos, el cierre y apertura de las válvulas y la producción de ruidos. Toda esta secuencia se realiza en menos de un segundo. Para ser más específicos, se realiza en 0.8 segundos. También debemos de conocer qué es la presión arterial y cómo está relacionado con el ciclo cardíaco. La presión arterial es la fuerza de la sangre contra las paredes de los vasos sanguíneos y se mide en milímetros de mercurio. La lectura de la presión arterial se da de dos números. La primera sería la presión sistólica, que es la presión máxima que ejerce el corazón mientras se contrae, y la segunda es conocida como la presión diastólica, que vendría a ser la cantidad de presión mínima en las arterias cuando el corazón está en reposo. Ahora que ya conocemos qué es la presión arterial, debemos comprender que en el ciclo cardíaco la presión diastólica se produce al inicio de la fase, mientras que la presión sistólica se realiza al final de esta. Luego les explicaré más a detalle sobre esto. También podemos hablar sobre el caudal o flujo. ¿Qué es el caudal o flujo? El caudal es la cantidad de fluido que circula a través de una sección del ducto. Puede ser tubería, cañería, oleoducto, río, caudal, etc. Pero en este caso estamos hablando de venas y arterias por unidad de tiempo. Normalmente esto se identifica como fluido volumétrico o volumen que pasa por un área dada de una unidad de tiempo, y en algunos casos muy raros se identifica como el flujo masivo o fluido en masa por el área dada de una unidad del tiempo. También les puedo explicar qué es la función circulatoria. Pues esta se caracteriza por la distribución de nutrientes, hormonas y oxígeno a través de la sangre, que lleva a todas las células del cuerpo. De igual modo, elimina productos desechos como el dióxido de carbono. Aunque la función circulatoria es muy compleja, hay tres principios básicos que subyacen a todas las funciones del sistema. La primera sería: el flujo sanguíneo en la mayoría de los tejidos está controlado según la necesidad tisular. 2. El gasto cardíaco es la suma de todos los fluidos locales de los tejidos. 3. La regulación de la presión arterial es generalmente independiente del control del flujo sanguíneo local o del control del gasto cardíaco. Dicho todo esto, ahora sí podemos hablar qué es el ciclo cardíaco y sus fases. El ciclo cardíaco se relaciona de una manera más sencilla a la secuencia de eventos que ocurren con cada latido cardíaco. Puede dividirse en dos fases principales, que son la sístole y la diástole, donde cada una se subdivide en fases más cortas. La sístole es el periodo de contracción del corazón, donde se bombea la sangre hacia el organismo, y entre las fases que componen la sístole contamos contracción isovolumétrica y la eyección. Luego tenemos a la diástole, que es el periodo de relajación que permite al corazón recibir sangre, y tenemos a las fases de relajación isovolumétricas, al llenado pasivo y al llenado activo. Antes de empezar a hablar sobre cada fase, debemos recordar algunos principios básicos. El primer principio básico es que la sangre fluye de mayor a menor presión. 2 sería que las contracciones aumentan la presión. Y 3, las válvulas se abren o se cierran según los gradientes de presión. Como ya conocemos estos principios básicos, ahora podemos hablar o explicar sobre el ciclo cardíaco.
Como el ciclo cardíaco está constituido por una serie de fases, vamos a comenzar con la fase de llenado pasivo, o también conocido como llenado ventricular pasivo. En esta etapa, las válvulas se ven forzadas a abrirse por el retorno de la sangre venosa, que aumenta la presión intraauricular, y la sangre se precipita en los ventrículos relajados en un 80%. Esta entrada rápida dura 0.1 segundo y produce un gran aumento del volumen ventricular. Como podemos observar en la imagen, las válvulas en este periodo, en esta etapa, se abren para que la sangre fluya hacia adentro. Luego del llenado pasivo sucede el llenado activo, también conocido como llenado ventricular activo. Este comienza cuando la presión del ventrículo es menor que la de la aurícula, y esto permite la apertura de la válvula mitral, y el ventrículo comienza a llenarse de forma activa, el 20% que quedaba. Antes de continuar con la siguiente fase, les voy a explicar cómo es el llenado activo. Como podemos observar en la imagen, la sangre entra por las válvulas abiertas y se mantiene dentro de estas. Siguiendo con las fases, se puede encontrar la contracción isovolumétrica, que es la fase de sístole ventricular, caracterizada porque los ventrículos están completamente llenados de sangre, y esa sangre es de 120 mililitros, y eso quiere decir el volumen telediastólico. En este momento, la presión de los ventrículos es mayor que la presión de las aurículas, y por eso las válvulas se cierran, y en ese momento se produce el primer sonido cardíaco. Como las válvulas se cierran, no hay cambios de volumen. Por este mismo motivo se llama isovolumétrica. Iso quiere decir igual y volumétrica volumen. En la imagen podemos observar que después del llenado activo, las válvulas se van a cerrar. Y esto no influye en su volumen, ya que como están cerradas no pueden salir ni entrar. Continuando de esta etapa sigue la fase de eyección, donde los ventrículos se contraen completamente, y lo que hace es que la presión de los ventrículos supera la presión de las arterias. Esto produce que las válvulas sigmoideas se abran y la sangre sea bombeada al organismo. Enseguida pasamos a la fase de relajación isovolumétrica. En la relajación lo que hace el corazón es relajarse para prepararse para recibir sangre, y en esta etapa las arterias están llenas de sangre, lo que va a hacer que la presión de las arterias sea mayor que la presión de los ventrículos, por lo que la sangre va a intentar volver al corazón, pero las válvulas sigmoideas en este momento están cerradas y eso produce el segundo ruido cardíaco. Como es un ciclo, esto va a continuar por todas las fases y así sucesivamente por cada latido cardíaco. Siguiendo con la exposición, podemos hablar sobre las bases hidrodinámicas que se dan en el ciclo cardíaco y saber un poco más cómo la física aporta en ese tema. Tenemos tres bases fundamentales. Una de ellas es la ecuación de Bernoulli, o también llamado principio de Bernoulli, o en algunos casos trinomio de Bernoulli. Este principio describe el comportamiento de un fluido laminar, moviéndose a lo largo de una corriente de agua. Fue expuesto por Bernoulli en su obra de 1738 Hidrodinámica, en el cual expresa que en un fluido ideal, es decir, sin viscosidad ni rozamiento, en régimen de circulación por un conducto cerrado, la energía que posee el fluido permanece constante a lo largo de su recorrido. La ecuación de Bernoulli o trinomio de Bernoulli consta de los siguientes términos respectivamente, donde podemos ver en la fórmula que V es la velocidad del fluido de la sección considerada. En la D o D minúscula se puede referir a la densidad del fluido. La P es la presión a lo largo de la línea de corriente. La G, como ya sabemos, es la aceleración gravitatoria. La segunda base sería la ley de Poiseuille, que permite determinar el fluido laminar estacionario de un líquido incomprensible y uniformemente viscoso. También esto es denominado como fluido newtoniano. Esta ecuación fue derivada experimentalmente en 1838, formulada y publicada en 1840 y en 1846 por Jean-Louis Marie Poiseuille. Y por último está el número de Reynolds. Es un número adimensional utilizado en la mecánica de fluidos, diseño de reactores y fenómenos de transporte para caracterizar el movimiento de un fluido. Su valor indica si el flujo sigue un modelo laminar o turbulento, por el cual se define como la relación entre las fuerzas de inercia y las fuerzas viscosas presentes en el fluido. Este relaciona la densidad, viscosidad, velocidad y dimensión típica de un flujo en una expresión adimensional, que interviene en numerosos problemas de dinámica de fluidos.
Además, el número de Reynolds permite predecir el carácter turbulento o laminar en ciertos casos. Si el número de Reynolds es menor de 2300, el flujo será laminar, y si es mayor a 4000, el flujo será turbulento. El mecanismo y muchas de las razones por las cuales el flujo es laminar o turbulento es todavía hoy objeto de especulación. En conclusión, para entender las bases hidrodinámicas en el ciclo cardíaco debemos de tener en cuenta muchas definiciones, como las fases del ciclo cardíaco y los nombres de cada fase corta, de la sístole y la diástole, también de la función circulatoria, que tiene que ver con la presión, que es el caudal o flujo. De igual forma, debemos de recordar los 3 fundamentos básicos, que son la ecuación de Bernoulli, la ley de Poiseuille y el número de Reynolds. Teniendo en cuenta todo esto, debemos saber que la física siempre estará presente en la vida diaria, a su vez en este ámbito de la salud, y sobre todo en las carreras que estén asociadas a la medicina humana. Gracias.